Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su café virtual, todos los lunes a las 8:30 de la noche, hora de Bogotá, y estamos muy complacidos con todos los invitados que han pasado a través de este café virtual, y por supuesto hoy tenemos uno muy especial también. Recordemos que este programa está siendo transmitido a través de Urantia Televisión, por lo tal le estamos dando muchas gracias a todo este maravilloso equipo que hay detrás para que se pueda hacer esta transmisión. También queremos recordar de que este programa tiene dos segmentos. El primero es un acercamiento a la persona que de alguna manera ha abordado el libro de Urantia y que sus enseñanzas lo han transformado. O también es un ejemplo de las acciones que se están realizando con referencia al libro de Urantia. Y por eso, al entrevistar a las personas, las conocemos, nos enteramos de todas sus actividades y al mismo tiempo estudiamos el libro de Urantia en la segunda parte. La segunda parte es el análisis del documento número 34, que es el Espíritu Infinito. Y por supuesto, ahí es donde todos vamos a participar y entre todos vamos a ir analizando el texto. Y es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial que se trata de don Osvaldo Rodríguez. Don Osvaldo ha sido un docente toda su vida y como lo dice el eslogan que colocamos para la invitación, ha sido un buscador incansable. Angelita y don Wilson, muy buenas noches. Los dejo en sus manos. Y a nuestro invitado, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Botica, muy amable. Reitero sus palabras. Primero, darle la bienvenida a todas las personas que participan en este programa, en este café virtual, donde está dedicado a inspirar, está dedicado a motivar a través de las historias de vida que vienen las personas muy gentilmente a contarnos, a ver qué fue lo que pasó, qué cosas vivieron en las enseñanzas con el libro Durante. Entonces, de eso se trata este programa. No pretendemos exaltar el ego, ni pretendemos exaltar pues, cosas que digan es que yo, no, sino básicamente mi vivencia frente al aprendizaje y sobre todo el servicio con Durante. ¿Verdad? Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos van a escuchar en la grabación en YouTube. ¿Verdad? Muy, muy complacidos en tener personajes como nos acompañan el día de hoy. Debo decirles que ya tenemos programa. Este documento va hasta finales de septiembre. Ya está todo programado cada lunes y ya estamos programando a partir del mes de octubre. Vamos a tener novedades. Empezamos con el documento número, el de los artesanos celestiales, creo que es el 48 o el 30, 44, no recuerdo ahorita, 44. 44. Y tenemos artistas y sobre todo conferencistas internacionales de habla inglés. Entonces Serapis muy gentilmente nos va a apoyar con la traducción para estos personajes. Tenemos el expresidente del mundo, el otro expresidente del mundo también, y en fin, tenemos varios personajes muy interesantes de Estados Unidos y de Europa. Bueno, Angelita, tiene la palabra para presentar nuestro invitado de hoy, que tiene un gran, gran trabajo desde antes en el llano y lo que ha tenido para toda esta época, recordando de que no podemos hablar sino del bicho, porque es un tema que se está grabando y nos pueden vetar. Bueno, listo, Angelita, bienvenida. Gracias, Wilson, muy querido, gracias, Cotica. Bueno, nuevamente le doy las buenas noches y la bienvenida a todos aquellos que no pudimos saludar personalmente por cuestiones de tiempo. Estoy complacida, feliz. Para mí, más que un honor, es un placer estar hoy en el programa con Osvaldo. Nos conocimos hace muy poco, pero siempre se ha mostrado un gran servidor con una gran paciencia y una colaboración infinitas. Hablo de mi parte personal hacia mí. Yo estoy muy agradecida con usted, mi profe Osvaldo, realmente he aprendido mucho. Entonces es un placer tenerlo acá. Empezamos y vamos a empezar
con la primera pregunta obligatoria que le hago a todos y cada uno de nuestros invitados cada 8 días. Quiero hablar, perdón, de la dinámica. Las preguntas las hacemos al final. No interrumpimos para preguntar, sino que al final, ya cuando la exposición se haya terminado de las respuestas que nos dé el expositor, entonces ya podemos entrar a preguntas de las personas. Antes no. Entonces vamos, Osvaldo, con la pregunta que siempre hago obligatoria, es ¿cómo y cuándo, cómo llegaste, cómo encontraste tú esta quinta revelación? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos y pues quisiera saludarlos personalmente como dijeron ahora, pero el tiempo apremia, yo sé lo que es el tiempo. Entonces, como ustedes, o más bien como decidimos poner que buscador, en el caso particular, pues yo me considero de verdad eso, un buscador. Yo empecé muy joven, como todos, como la gran mayoría en la Iglesia Católica. Estudié mi primaria y el primer año de bachillerato en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Me tocaba ir a misa todos los domingos de corbata y toda cosa, y ahí empezó mi vida, digamos, por decirlo de alguna manera, de buscador, y con muchas contradicciones y muchas cosas, como todos. Posteriormente, salgo de ahí para una escuela normal y me graduó de bachiller normalista y termino haciendo una licenciatura en administración educativa. Y fui por muchos años educador con el Estado, inclusive trabajé 14 años, hasta que la violencia me tocó muy de cerca y tuve que retirarme del magisterio. Entonces me vine a trabajar a la Universidad Externado de Colombia 5 años y ahí aproveché también para estudiar pues gestión turística y hotelera. Y termino finalmente montando una agencia de viajes, pero durante todo este tiempo siempre estuvo alrededor de mi vida muchas escuelas y mucha búsqueda. Rápidamente les puedo decir, por ejemplo, que estuve más de 20 años en una escuela de cábala muy judía, y llegué incluso a tener que dictar clases de hebreo en alguna época. Estuve en la Fraternidad Rosacruz, estuve dictando cábala en algunas logias de la masonería, y finalmente por allá en el año 1993, cuando aparece el primer libro de Urantia en español, de la versión 93, el libro azul que muchos conocemos, en esa época a la escuela de cábala llega el libro de Urantia. Fue uno de las coincidencias grandes en mi vida. Con un grupo de estudio hicimos una plancha para estudiar el libro de Urantia. Teníamos que presentar una exposición sobre Urantia en 6 meses. Obviamente no lo logramos, no entendimos absolutamente nada. Entonces, faltando como unos 20 días, un mes, decidimos presentar o hablar sobre la cuarta parte del libro La vida y enseñanzas de Jesús. Y presentamos a finales del año 93, hicimos una exposición sobre esa cuarta parte del libro y nos aplaudieron. Eso fue fantástico, pues. Resulta que no era así la cosa, no entendíamos nada. Posteriormente, el libro me llega a mí en el año 1998, ese mismo libro de la versión de Urantia, que conocí en el año 93 en la escuela de cábala. Y mucho más adelante, ya gracias a mi esposa, a Carmencita, que muchos o la gran mayoría de ustedes la conocen, pues ella se encontró en la biblioteca el libro de Urantia y empezó a mirar todas las jerarquías angélicas. Y entonces eso a mí me llamó la atención lo que ella estaba haciendo, porque estaba haciendo unos esquemas, unos organigramas jerárquicos, y me llamó la atención. Dije, a mí no me ha ocurrido hacer esto. Y empezamos a mirar el libro de Urantia de otra manera. Eso fue más o menos por ahí como en el año 2009. Imagínense, ya había pasado mucho tiempo el libro en la biblioteca. Y posteriormente, algún día que nosotros veníamos
de almorzar de algún lugar, pasamos por el barrio Teusaquillo en Bogotá, y allá había una cosa, un aviso que decía Casa de Urantia. Nos acercamos a ese sitio y conocimos allí unos personajes que, entre otros, ustedes ya presentaron uno que fue el coronel Jaime Infante, y conocimos también al doctor Gonzalo Celemín Barón, y ellos dos nos hicieron seguir un sábado allá. Dijimos, no, no, nosotros venimos en 8 días, no, 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 de una vez. Y empezamos a estudiar Urantia de una manera diferente, pues más seria con ellos ahí. Hasta nuestros días, digamos que ese fue el inicio y la forma como llegó Urantia a mí. El libro que me llega en el 98 tiene otra historia, pero no la voy a contar ahorita por tiempo, pero es bastante curiosa, porque me llega con una persona que lo iba a quemar, una persona que estudiaba las vírgenes con otra persona, con otro personaje muy conocido además, un personaje que seguramente los colombianos lo hemos visto en la televisión, o la hemos visto en la televisión, que estudia las vírgenes, y esta persona le había aconsejado a este amigo que quemara el libro, y yo no se lo dejo quemar. Le digo, no, no, hermanito, ven, páseme el libro que a mí me interesa. No quería, decía que me estaba haciendo un mal porque ese libro hablaba de Satanás, y que la persona con el que él estudiaba vírgenes le había aconsejado quemarlo. Finalmente lo logró. En esa época el libro de Urantia valía 120.000 pesos. Hablo de la versión 93. Y él me lo vende en 40.000. Y desde esa época lo tengo. Bueno, así llegué a Urantia, Angelita. Gracias. Yo terminó contando la segunda historia. Resumida, pero la contó. Eso está bien. Gracias. Osvaldo, ¿cómo cambió en ese momento tu vida a partir de ese instante que tú ya empiezas a entender o a leer o que llega a ti toda esta quinta revelación? ¿Cómo cambia tu vida? Pues inicialmente no es mucho lo que cambia, porque uno tiende, cuando uno ha tenido, por ejemplo, todo este bagaje, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? De búsqueda espiritual de alguna manera, ¿cierto? Desde la religión católica hasta lo que conté ahora. Pues uno tiende a asociar, la mente es asociativa por naturaleza. Entonces uno tiende a asociar todo lo que ha aprendido, y sobre todo si uno ha estudiado otras culturas, otras religiones, pues entonces yo he sido muy aficionado a eso, y entonces uno tiende a asociar, y por ahí no era la cosa. Entonces al principio estudiar Urantia fue muy difícil. Posteriormente hacemos un grupo en el apartamento aquí en donde estoy ahora con mi esposa, y viene un gran amigo que es también conocido en Urantia, y él empieza a dictarnos, pero fue una enseñanza muy rápida, y que de paso pues casi desertamos de Urantia con mi esposa por eso, porque no entendíamos ni podíamos asociar. Es que Urantia hay que estudiarlo, ustedes saben, de una manera diferente. Entonces casi se va al cesto de la basura. Yo dije, no, definitivamente esto no puede ser. Pero afortunadamente empezamos a tener una pedagogía diferente con otras personas, y empezamos a desarrollar y a entender y a conocer métodos, digamos lo que yo llamo metodología o didáctica o pedagogía, para entender, por ejemplo, el prólogo. Y a través de esa pedagogía fuimos entendiendo poco a poco, y entonces llegamos a un punto en que la vida cambia 180 grados, especialmente cuando alcanzamos a leer el libro en su totalidad, completo. O sea, desde el principio hasta el final por primera vez. Fue un logro maravilloso. Y de ahí en adelante pues hemos crecido mucho en conocimiento, y las enseñanzas del libro de Urantia, ustedes saben, son infinitas. Esta es una revelación que tiene mucho de largo como de ancho, y pues imagínense, la misma revelación nos dice que viene para aproximadamente 1000 años, pues entonces la cosa es bastante larga, Angelita. Pero muy chévere, muy chévere. O sea, nosotros ahorita 100% Urantia. Sí, 100%, eso me doy cuenta. Osvaldo,
dentro de tu oficio, que ha sido el magisterio, que lo dejaste, pero seguirás siendo toda la vida un maestro, y dentro de la parte tuya turística, ¿cómo has podido tú llevar una influencia, digamos, urantiana a ese oficio que tú desempeñas? Pues yo siempre he creído en algo que dice alguien también muy urantiano, pues entre muchas enseñanzas, ustedes saben que uno escucha y como que cuela, ¿no? Cuela muchas cosas. Hay un señor que todos conocemos que se llama Jaime Rey, y él alguna vez dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, hay que echar el cuento. Hay que echar el cuento porque esto es difusión, hay que difundirlo. Y es una de las cosas que me ha gustado de él, ¿no? Él ha trabajado mucho la parte, digamos, didáctico-pedagógica a través del sistema Zoom, y tiene sus grupos Zoom y todo eso con éxito, con muy buenos resultados. Entonces me llamó la atención eso, y empezamos a trabajar eso. Yo, sin mencionar ninguna religión específica ni hablar de nada, empiezo a hablar de Urantia, y de pronto buscando lo que son diferencias individuales, porque cada ser humano tiene intereses y diferencias y sus intereses particulares. Cuando uno, como decimos aquí en Colombia, cuando uno le pega al mocho, o sea, le acierta a los intereses de esa persona y logra asociar Urantia con sus intereses, pues lo tiene uno ganado. Ahí, ese es un urantiano más. Ese ha sido el éxito incluso en las ferias del libro. Cuando yo iba a colaborar con la Feria del Libro, con la asociación aquí en Colombia, en Bogotá, pues yo utilizaba eso. Trataba de buscar en la gente que pasaba por el stand la forma, digamos, su individualidad. ¿Qué está buscando esa persona? ¿Por qué pasa por ahí? Y entonces, si uno logra entender su psiquis, su personalidad, sus intereses individuales, pues uno tiene mucho ganado para poder exponer alguna parte del libro de su interés. ¿Cuántos años me dices que llevas con el libro de Urantia? Pues estudiándolo desde el 2009, Angelita, más o menos, en No. forma, ¿no? Pero lo conocí en 1993. Okay. ¿Alguna anécdota que te acuerdes que te haya traído, ya sea la lectura o el expandir el libro de Urantia o el conversar? ¿Alguna anécdota o alguna impresión que te haya quedado así grabadita que nos puedas contar? Muchas buenas y malas. Una Bueno, mala, cuéntanos una buena y otra mala, pues como para variar. bueno, empecemos por la mala. Ustedes saben que el libro tiene, vuelvo y repito, enseñanzas a cada instante. Una de las partes más difíciles es cuando uno llega a hablar con un grupo o con alguien de la parte que tiene que ver con la elevación de las razas. Por ejemplo, exactamente con la venida de los Adanes y las Evas. Para una persona que no ha leído el libro completamente, le cuesta muchísimo trabajo entender que la elevación de las razas es parte de la programación universal, es parte de lo que nuestro Padre Universal se inventó para que los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio, valga la redundancia, evolucionáramos, ¿cierto? Es necesario que las razas se eleven. Hablo de un mundo regular, pues ustedes saben que el de nosotros es bien irregular. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese orden de ideas, hablar de ese tema es bastante delicado, porque si la gente no maneja realmente ese conocimiento como parte del plan divino para que los mundos con vida evolucionen, pues no van a entender, y entonces empiezan a tratarlo a uno como si uno fuera un pronazi, o uno quisiera hacer lo que hizo Hitler aquí en la Tierra, o está uno buscando acabar con las razas o otras cosas. Entonces tuvimos experiencias malucas en ese sentido, por ejemplo con el grupo que tuvimos aquí en el apartamento.
al punto de que hubo personas en el grupo que no lograron entender esa parte y se retiraron, se fueron del grupo. Entonces esa fue una mala experiencia y ese tema hay que evaluarlo muy bien y saberlo transmitir, porque es delicado, pero se puede hacer y hay que hacerlo. Y esa es una cuestión, digamos, triste. Y alegres, muchísimas. La alegría, por ejemplo, de un chico que alguna vez pasó por la Feria del Libro y hablamos 2 minutos y me llamó y posteriormente vino aquí al grupo, estuvimos charlando previamente y ahora somos grandes amigos y además de eso, él tiene también su propio grupo. Y eso nos llena de satisfacción porque hay gente que ha crecido, ¿no? con el conocimiento. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y a ti cómo se te hace tan difícil convencer o hablar, cierto? Creo que los dos somos como que nos damos la manita. No nos gusta hablar casi. Sí, yo me acuerdo de eso, porque en alguna época también hice radio como tú, y cuando empecé con lo de turismo y sé lo que es el tiempo en radio, y manejar el tiempo es difícil, es muy difícil. Bueno, cuéntanos, Osvaldo, tienes, o sea, el compendio del libro de Durantia tiene cantidad de personajes, ¿sí? Yo hablo así, personajes, digo así porque pues ya sabemos que unos son personales, otros prepersonales, bueno, en fin. Pero yo lo que te quiero decir es si alguno de estos personajes eh, te inspira, cuál es tu preferido aquí en el libro de Durantia, un personaje preferido que te inspire, que te guste, que te llene. Pues el personaje que más me llena es realmente el ajustador de pensamiento, porque yo pienso que este es un proceso, o todos sabemos, los que hemos leído el libro y hemos aprendido realmente del libro. Aquí hay una cosa a la que me voy a referir que es supremamente importante y creo que la aprendí gracias al espíritu de la verdad y a pedirle luz al ajustador de pensamiento para que me clarificara eso, ¿sí? Y es que cuando yo estuve en muchas escuelas, y hay muchas, las escuelas, digamos, por ejemplo, orientales o de esa tendencia, tiende, tienen como la premisa de decir el universo es perfecto, todo es perfecto aquí. No es que Dios es perfecto y nosotros somos perfectos, y eso no es cierto. El libro nos enseña que al contrario, nosotros estamos buscando la perfección y todavía no somos perfectos. Somos seres evolutivos del tiempo y del espacio buscando la perfección. Y nos falta, como digo yo, pelo pa' moño. Nos falta tierra por delante para llegar algún día al paraíso en la perfección. Luego no somos perfectos. Qué pena contradecirles a los que dicen que somos perfectos. Pues no lo somos. La perfección es una búsqueda y esa búsqueda empieza aquí con un cuerpo físico, material, ¿sí? Entonces yo le pedí mucha luz al ajustador para que me clarificara eso y lo entendí a través de una conferencia que escuché alguna vez de alguien que sabe mucho de Urantia, que se llama El Escape. Esa conferencia se llama así, ustedes la pueden buscar por internet. El Escape nos habla de precisamente cómo es la forma en que morimos y cómo pasamos nosotros del mundo físico a los mundos moronciales y cuáles son las formas de llegar a los mundos moronciales y cuáles son las formas de ese escape, ¿cierto? Hay varias formas. Entonces, cuando yo entendí eso, entendí que el Padre Universal tiene dos cosas importantísimas, que precisamente las estamos tratando en este documento 34 que tiene que ver con la ministra divina, ¿sí? Y es que somos seres físicos y se creó un universo físico para que evolucionara. Pero hay otro universo que es el universo espiritual. Y los dos tienen que convivir y uno de ellos evolucionar para ir alcanzando la espiritualidad. Entonces,
Cuando uno entiende eso y el ajustador de pensamiento le aclara esa situación a uno, entonces uno empieza a comprender y uno dice, ah, ya sé cómo es esto. Y entonces empieza uno a entender que en uno, y eso de pronto lo vamos a ver ahorita más adelante con los dos numerales que nos corresponden el día de hoy, uno empieza a entender que el ser humano, primero que todo, tiene que ser físico y manejar un montón de aspectos que tienen que ver con su dotación física, mental y mental, porque nos entregan es una mente y en esa mente se ubica el ajustador de pensamiento y a través de ese ajustador nosotros nos conectamos directamente con nuestro Padre, no necesitamos intermediarios, absolutamente. Es más, el libro trae una forma clarísima de conectarse con él, que es un sistema que se llama la meditación adoradora, y con eso se comunica uno con él directamente. Uno no necesita, como aquí en la tierra, que necesita uno intermediarios y golpear la puerta y que entonces lo dejen y lo recomienden, y nada. La comunicación es directa con él y para eso nos entregaron el ajustador de pensamiento. Entonces, Angelita, es eso. Y eso es lo que más me gusta, es mi personaje, el ajustador de pensamiento. Ay, qué belleza, estamos de acuerdo. ¿Tienes alguna cita favorita que vibres con ella? No me vas a decir es que todo el libro de Urantia. A uno a veces le golpea una en especial, ¿sí? De cierto documento. ¿Tienes alguna favorita? Pues la verdad, sí, sí, hay una cita que está en el documento 178, ¿sí? Y es una cita que ratifica lo que yo acabo de decir sobre la parte espiritual y la parte física, y que las dos se tienen que compaginar aquí en la tierra, y lo dice nuestro hermano Jesús de Nazaret, Padre Micael de este universo local, y es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Opa, ya pues. Cuéntame tú cómo has aplicado, cómo tratas de seguir aplicando tus enseñanzas del libro de Urantia. Me explico, porque ya nos has contado muchas cosas, pero es que tú continúas un trabajo. Estabas hablando en este momento de la adoración. Me mandaste un trabajo muy lindo, muy bien hecho. Ese es uno de tus grandes trabajos. ¿De qué otras formas sigues sirviendo al Padre para poder llevar esta quinta revelación a las personas? Pues lo más importante para los seres humanos, y sabemos que lo enseñó también nuestro hermano Jesús de Nazaret, Padre Micael, es a prestarle un servicio a la humanidad. Yo, por principio, siempre, durante mi vida, he creído que el servicio es algo muy importante. A veces se cometen errores con el servicio también, pero uno debe pensar que el servicio a los hermanos humanos, en cualquiera de las cosas que uno pueda ayudar, no importa lo que sea, pero si uno tiene la disponibilidad y no lo hace de ayudar, eso sí me parece que entra en otro campo, que es un campo negativo. Yo creo que eso es lo más importante que yo he aprendido, a prestarle un servicio a la humanidad. Y ese servicio lo hago con todo. En la actualidad, si yo puedo clarificarle a una persona algo sobre el libro, si puedo entrar a ayudar en un proceso, como pasó ahora, por ejemplo, con el Congreso de Perú, que a mí me gustó trabajar con muchos de ustedes, inclusive, o trabajar aquí en el grupo, en Urantia, cuando nos reuníamos, porque ahora con la pandemia pues se paró, pero muchos de los compañeros seguimos conectados de alguna manera y participando en los grupos. Yo tengo varios grupos de los que no me saldría por nada del mundo.
aprendo mucho y puede uno también enseñar mucho. Entonces creo que eso y el servicio a la humanidad, o sea, por ejemplo, ayudar en cosas de la salud. Yo he ayudado últimamente mucho a gente que ha tenido problemas, por ejemplo, con COVID. Y hemos ayudado gente. Osvaldo, perdón. Esa ayuda es increíble, pero la vamos a omitir. Sí, Vamos claro. ya sabes, por cuestiones de seguridad. El nombre nomás. De resto, la ayuda la puede seguir dando. Es una mención tangencial a ese servicio, pero me refiero a cualquier servicio. El solo hecho de encontrarnos con alguien. Yo creo que aquí en el apartamento mío no llega nadie que no toquemos el punto, así no tenga nada que ver con Urantia. Pero tengo amigos que a veces estoy aquí al frente del computador y están allá al frente porque llegaron y les digo que pasito porque estoy conectado y después cuando se van me dice, hay un amigo que se llama Fernando, me dice, hermano, me despido, hasta luego, me voy para las Moroncias. Ya le quedó una palabra a ese, oiga, le quedó la palabra Moroncia a Fernando y cada vez que Fernando viene hablamos de la Moroncia. Entonces, y no lo ha leído, no ha leído el libro, pero está muy interesado en él. Entonces, son cositas así. Pienso que ese es el servicio, echar el cuento. Excelente. Y sé también que has prestado, o sea, de conocimiento de muchos acá, que has prestado muy buen servicio en lo que respecta a la salud de las personas y con la salud de las personas. Esa parte sé que es un gran logro y es un fuerte tuyo, grande. Danos un mensaje inspirador, un mensaje para todos nosotros para que continuemos en esta quinta revelación. ¿Qué nos podrías decir antes de pasar a preguntas? Pues el mensaje más grande es el mensaje, digamos, más grande no, el mejor mensaje que yo le puedo dar a alguien en este momento y a un grupo como ustedes, es un mensaje que ya muchos conocemos y que a mí me impactó cuando lo descubrí. Y es, perdámosle el miedo a la muerte. Porque después de que yo conocí que la muerte no existe, sino que nos vamos y por mal que nos vaya en 1000 años nos despiertan, por mal que nos vaya. Sí. Entonces, pues la verdad es que más bien el mensaje es ese, es pensemos en nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento, en aprovechar las ayudas que la quinta revelación epocal, el libro de Urantian, nos trae. Porque es que hay mucha gente que lee el libro y se enfrasca en discusiones que para mí son discusiones superfluas, ¿sí? Y voy a atreverme a decir una sola. Voy a atreverme a decir una sola de esas discusiones superfluas. Escuché alguna vez en una reunión que había una discusión que porque de pronto los serafines no eran serafines sino serafinas o cosas así por el estilo. Por ejemplo, que los ángeles somos ángelas. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes me van a disculpar que yo sea tan escueto, pero el libro no menciona en ninguna parte que un ángel tenga pene o tenga vagina. Eso es mentira. Eso es meternos en discusiones tontas, porque el libro nos enseña es otra cosa. Y en la espiritualidad no existe eso. Para mí los ángeles y los serafines, los querubines, los anubines son andróginos. Allá no necesitamos el sexo. Después de que nos morimos, nosotros vamos en un cuerpo completamente diferente, moroncial. Entonces estamos peleando por bobadas, estamos discutiendo cosas que no son y a veces cogemos partes del libro por presunciones, ¿cierto? Y las asociamos, ese es otro error. Resulta que yo cojo un texto del libro y lo asocio porque es que el libro repite mucho. Una cosa que yo encuentro en el documento X, más adelante lo voy a encontrar ampliado y más adelante también. Y al final
nuestro padre Micael, hermano Jesús de Nazaret, en su vida y enseñanzas, vuelve y habla de lo mismo. Entonces, hay gente que se jacta de conocer el libro, y entonces, perdónenme que yo sea tan escueto, pero habla de un punto y entonces se considera grandioso porque lo asocia con esto, con lo otro, con aquello, y no, sí, pues es un erudito, pero de eso no se trata. Para mí la cosa es más sencilla, es más de tranquilidad, es más de evolución personal, más de contacto con nuestro Padre y más de ayuda interpersonal, más de orientación para que la gente empiece a utilizar sus ayudantes de la mente, por ejemplo. Es una herramienta y no las usamos, no usamos los ayudantes de la mente. Entonces, es trabajar en eso, porque el libro nos da herramientas para ser mejores, para crecer cada día más y no aprovechamos eso. Entonces, ese sería la respuesta a lo que me preguntas, Angelita. Tan bello, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, ya quiero pasar a las personas que quieren hacer sus preguntas. Alzan la mano, por favor. Nadie interrumpe, sino que alzan la manito, se va dando en orden. Y en este momento le paso aquí el micrófono a don Wilson León, que quiere hacer la primera pregunta. Osvaldo, lo felicito. Qué inspiración, ¿verdad? Qué chévere. Gracias, Wilson. Qué bonito trabajo que ha hecho usted en toda su vida con Urantia. Me consta viéndolo en varios grupos de estudio aquí en Bogotá. Pero ¿sabe qué fue lo que más me sorprendió también? El día que lo escuché que usted tenía un grupo de estudio en su casa. Yo dije, ve, incluso le hemos dicho a muchas personas que hay que crear su propio grupo de estudio, ¿sí? No es desmembrar los grupos actuales, sino que atreverse a crear su propio grupo de estudio. Y a mí me gustó muchísimo que usted tomara con su señora esta decisión. Quiero, por curiosidad, preguntarle, ¿usted aprendió mucho más en su grupo de estudio que en los otros grupos, sin desconocer que eran buenos también? Wilson, yo creo que ahí tendría honestamente que decirle 50 y 50. ¿Por qué? Porque mire que eso que muchos que hemos practicado de alguna manera la educación o la pedagogía en algún momento, es cierto, uno aprende más enseñando. Yo empecé a comprender más, por ejemplo, el prólogo cuando empecé a enseñarlo. Y cuando encontré un método para que la gente entendiera, un método didáctico pedagógico, para que la gente comprendiera el prólogo, que es el rompecabezas pues del libro de Urantia, todos sabemos. Entonces cuando yo encontré ese método, pues me ha servido muchísimo, me ha servido enormemente. No quiero decir aquí públicamente cuál es ese método, porque ese método no me pertenece a mí. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Pero es un método fantástico. Es un método que si uno lo coge, usted puede explicar fácilmente cómo el Padre Universal se convierte en 3 y cómo esos 3 se convierten en 7. Pero facilito. Hablando a través de ese método. Entonces, pienso que es eso, Wilson. Okay. Qué respuesta tan inspiradora. Eso me gusta, de que se aprende enseñando. Eso. Y ganó el doble, porque usted siguió estudiando, pero también inspiró a otras personas, o sea, se multiplicó el servicio, pero también encontró un método. O sea, X método y lo aplicó. Esa es la verdadera inspiración de que sí se puede. O sea, y con el prólogo, casi nada. Entonces, la chévere, Osvaldo, lo felicito. Qué bonito. Gracias, Wilson. No, pues, bueno. Yo no sé si sea merecedor de tanta felicitación. No, la verdad es que a mí me gusta compartir y ayudar y trabajar. Eso es todo.
No, pero Eso me gusta mucho. eso es lo que hay que hacer, creaciones, inspirarnos nosotros mismos y trabajar. Hay muchas formas de aprender, muchas formas de servir, muchas formas de enseñar y cada uno tiene su forma. Hay una cosa que no me preguntaron, pero voy a hablar Me voy a 30, preguntar. 30 segundos de eso, Angelita. Dale, adelante. Cuando tú me hablaste de las ayudas en la salud y todo eso, miren que uno no escapa a tener problemas como cualquier ser humano. Todos hemos tenido problemas de la salud. Yo me acuerdo alguna vez que Marcelino en Venezuela estuvo malo y estuvimos hablando con la gente de México y todos hemos pasado por situaciones difíciles. Me acuerdo una vez que Mario Ferreira también estuvo malo, que todos hemos tenido problemas, ¿cierto? Y a mí a veces me ha dado pena, eso sí me da pena, no sé por qué, me ha dado pena decirle a mis hermanos, oremos porque tengo yo este problema o estoy tratando de solucionar este problema de salud con alguien muy allegado. A mí me da pena de eso, lo confieso, me da pena, pero sé que funciona. Cuando ya he salido de eso y he podido hablar con mis hermanos y les he dicho, mire, estoy en este problema, ayúdenme, oremos, pidamos a nuestro... Hay quien dice que con Urantia no se puede pedir, eso no es cierto. Ese es otro sofisma con el que yo discuto muchísimo. Si uno tiene esas ayudas de las que yo les hablo, si tenemos unos seres intermedios secundarios que son ciudadanos del planeta, que no lo somos nosotros siquiera, nosotros no somos ciudadanos, los ciudadanos son ellos. Y nos ayudan, son intermediarios con el gobierno seráfico planetario. Y el gobierno seráfico planetario tiene ángeles de la salud, tiene ángeles de la vida nacional, tiene ángeles para muchas cosas. Cosas que nosotros también vamos a hacer cuando pasemos allá. No sé qué nos irá a tocar, pero esos seres hay que aprovecharlos y uno puede comunicarse con ellos a través de nuestro ajustador. Entonces, es algo que yo he descubierto del libro de Urantia, son ayudas. Y entonces yo creo que eso tenemos que ponerlo en práctica. Quería decir eso porque la oración para mí es muy valiosa. La meditación adoradora a la que hacía referencia Angelita hace un rato. Es un trabajo que hice en algún momento, grabé el disco, tengo la grabación y lo he repartido, se lo mando, al que lo necesite se lo mando. Y pónganlo en práctica, hagan la meditación adoradora que está ahí. Y es una maravilla los resultados. Podrán decirlo aquellos a quienes les he enviado ese trabajo. Así es, Osvaldo. Muchas gracias. Sigue, Angelita. Bueno, antes de darle a Marcelino la palabra, Chicher, yo te había visto la mano levantada. ¿La bajaste o se te bajó? Que fuiste el primero. Que en realidad era una pregunta curiosa, digamos, no valía tanto la pena hacerla. Así no, que todas son importantes, Chicher, adelante. Eso no lo digas tú, eso no lo juzgues tú, hazla. Fuiste el primero que alzó la mano. En realidad era más o menos personal. ¿Qué es lo que pasó cuando dejaste de enseñar? ¿Qué hecho de violencia fue lo que hubo? Sí, se puede hablar, no más eso. No era bueno, más. Chicher, voy a ser muy breve con eso porque generalmente, pues yo sé que algunos compañeros y hermanos urantianos que me conocen de cerca, que han estado aquí en mi casa y hemos podido compartir más allá del libro de Urantia algunas cosas personales, pues saben de qué hablo. Pero me tocó muy de cerca la violencia porque cuando yo trabajé en educación, en algún momento puntual, por allá a finales de los años 80, me acepté un cargo pues medio político, sí, pero no tanto porque pues yo era docente y me nombraron secretario de educación en una región muy densa, muy difícil de Colombia, una punta de lanza de colonización narcoguerrillera terrible. Es el Guaviare, es una región selvática en el Amazonas. Ahí se acaba el llano y empieza el Amazonas. Entonces, pues yo fui secretario de educación allá
y tuve algunos inconvenientes muy delicados con algunos docentes que no fueron honestos y se presentaron situaciones. Hubo un momento en que el sindicato de profesores, por ejemplo, llegó alguna vez a hacerme un reclamo, a decirme que los supervisores de educación estaban visitando con unas motos que el Estado les había proveído, visitando sus chagras de coca, y que si yo no solucionaba ese problema, pues me convertía pues igual estaba amparándolos a ellos en sus negocios turbios. Entonces tuve que pedir una comisión investigadora al ministerio aquí en Bogotá. Mandaron la comisión y a raíz de eso pasé a formar parte de 48 amenazados que había en esa región y yo era el número 48. Desafortunadamente, esas investigaciones trajeron consecuencias muy serias para algunos personajes de esos y me amenazaron de muerte. Y un día que estábamos celebrando el cumpleaños del pueblo, de todo el poblado, estábamos en la iglesia, en una misa diaconada con el obispo y toda cosa, y entró un sicario por la mitad de la iglesia y venía a matarme. Desafortunadamente, hubo alguien que era muy amigo, le cogió las manos, y él mató a esa persona y después le disparó a mi esposa y mi esposa falleció. O sea, ella se atravesó cuando me disparó a mí. Entonces, son situaciones muy difíciles y la violencia me tocó muy de cerca y yo tuve que renunciar a 14 años de magisterio que llevaba con la nación precisamente por ese problema e irme de allá, definitivamente. Entonces, era eso, Chicher. Pucha, qué pena. No. Gracias, Eso Osvaldo, fue por que, compartir esta parte de tu vida que realmente toca, ¿no? Y creo que nos tocó a cada uno de nosotros también. sí. Muchas gracias porque esto es muy duro. De esa primera relación me quedó una hija, ¿no? Mi hija Sí. mayor y ya. Bueno, perfecto. Gracias por compartir con nosotros esto. Marcelino, tu pregunta, adelante. Gracias, un gran abrazo, buenas noches para todos. Hermano Osvaldo, yo también quiero unirme a esa felicitación porque con humildad usted merece, no solo merece el estar aquí para que nos dé su testimonio, sino que ha sido bastante acertado. Hoy ha sido una de las veces que no solamente le conozco más, sino que ha sido bastante acertado con todo lo que ha dicho. Porque realmente es una experiencia sumamente favorable. Quería preguntarle, hermano, uno de los aspectos más difíciles que tiene uno es para compartir la familia. O sea, ¿de qué manera ha hecho usted, de qué manera práctica ha hecho usted la posibilidad de compartir con los miembros de su familia? Esa es mi pregunta en concreto, estimado, y felicitaciones nuevamente por esa experiencia tan importante que nos está dejando hoy como un testimonio, hermano. Pues Marcelino, la familia nuestra es ahora muy pequeña, muy reducida. Realmente mi esposa y yo vivimos prácticamente solos actualmente. Los hijos, pues hay dos que están en Australia y mi hija mayor que no vive acá, pero vive muy cerca, Bogotá, vive en Chía. Es vecina de Jaime Rey, en Chía. Entonces, pues a eso se reduce mi familia. De hecho, mi hija mayor, ella conoce Urantia, ella lo estudia. Los otros dos no saben de eso. Y familiares, pues los familiares que vienen acá siempre oyen hablar de Urantia o saben que estamos reunidos o de alguna manera los tenemos involucrados y hablamos del asunto, sin presionarlos, obviamente, sin que lleguemos a que ellos tengan que tomar alguna decisión, respetando mucho sus
sus religiones evolucionarias originales, porque pues yo creo que eso es importante, respetar eso, ¿no? Pues de ahí se parte para que podamos hablar de cambios, Marcelino. Eso sería. Gracias, hermano. Con gusto. Perfecto, Marcelino. no hay más preguntas para dar los agradecimientos, entonces pasar a la segunda parte de nuestra entrevista. Nadie más. Osvaldo, mil gracias por responder a todas las preguntas que hicimos acá. Todo muy concreto, perfecto, claro, conciso. Mil y mil gracias. Entonces dejo en manos de nuestro Jotas la segunda parte de esta. Ah, espérate. Juan levantó la mano. Juan, adelante, adelante. Muchas gracias, Ángela. Señor Osvaldo, encantado de escucharle por aquí y compartir con ustedes aquí en esta transmisión, en esta reunión. Sí, Juan, a diferencia de muchos, yo sí te había visto ya en algún momento, en algún grupo, no recuerdo cuál. Sí, me acuerdo que estuviste con Carlos en el taller de Exactamente, tú Jesús. hiciste parte del taller que hicimos con Carlos y con Adrianita en el Congreso de Perú. Sí, señor, ahí fue que nos vimos la primera vez que pudimos compartir un poco. Tengo una pregunta relacionada con lo que Wilson te preguntó. Tú diste a entender que hay un método en especial que utilizas para enseñar a las personas acerca de Dios a través pues, de tus conocimientos del libro, de la Trinidad, que el 3 se vuelve en 7. Me gustaría entender un poco mejor a qué te referías respecto a esa parte de tu respuesta. Bueno, ¿Puedes decir algo? ¿Puedes sí, compartir claro algo como el nombre de la técnica o la fuente? Claro que sí, Juan, claro que sí. Pero si no me lo preguntan, no hablo de eso, porque hay a veces disidencia o más bien reticencia a aceptar ese método, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Yo les hablé a ustedes de un personaje que fue uno de mis primeros mentores en Urantia, cuando encontramos la casa de Urantia, al comienzo de esta entrevista hoy. Fue el doctor Gonzalo Celemín Barón. Él escribió incluso un libro que tiene que ver con ese método que se llama la menorá. A mí, ¿por qué me llamó la atención? Como dije al principio de esta charla hoy, yo estudié Cábala y estuve muy metido en la cuestión judía y conocí muy bien lo que es la temurá y otros aspectos que tienen que ver con el judaísmo, desde el punto de vista de la Cábala, que es considerada, entre otras cosas, la sabiduría secreta del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo encuentro a alguien como el doctor Celemín, que está enseñando Urantia y está utilizando la menorá, que es un símbolo judío. Los judíos tienen 4 símbolos, ¿no? Que son el árbol de la vida, la menorá, el Yod He Waw He, y en cuarto lugar la estrella de 6 puntas. Son los símbolos realmente del judaísmo antiguo. Entonces, cuando yo encuentro que este señor a través de la menorá está enseñando el prólogo del libro, y que fácilmente, después de que yo ya lo iba a tirar al cesto de la basura, lo entendí, pues entonces me dediqué a desarrollarlo. Y tengo 2 charlas en este momento alrededor de la menorá en mi canal de YouTube. Cuando ustedes lo quieran ver, ahí están las charlas basados en la menorá y cantidad de aspectos que tienen que ver con el libro de Urantia con base en la menorá. Y es que mire Juan, para terminar esto y no hacerlo más largo, si usted coge la menorá, que es un candelabro de 6 brazos, y lo cierra por encima, aparece el símbolo de Urantia de los 3 círculos concéntricos. Ahí aparece. Sí, es verdad. ¿Ves? Y si coges los brazos de la menorá, encuentras a la izquierda al Padre, al Hijo y al Espíritu infinito. En la mitad, el brazo de la menorá,
es la isla eterna del paraíso, y a la derecha encuentras el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Y ahí están, uno se convierte en 3 y 3 se convierte en 7, ¿o no? Listo, Si coges Osvaldo, la, Juan, ¿te quedó clarito? O y si si, no, métete al canal de Osvaldo, y porque es que si, tenemos co- que y pasar a la si, segunda parte. y si coges la base para terminar, encuentras tú el paraíso superior, el paraíso medio y el paraíso bajo. Y encuentras las energías universales de la menorá, ahí. Entonces, es una forma facilita. Mire, yo lo hice en este momento y creo que todos me entendieron. Sí, Adelante, señor. Interesante. Angelita. Correcto. Con gusto. Pero Osvaldo, ¿puedo decir algo? Muchísimas gracias, Osvaldo. Osvaldo, Gonzalo Salemín va a estar acá. Va a estar Qué aquí chévere. y seguramente nos va a hablar de la menorá. Y es otro método. Y también me place que él utilice esa herramienta para enseñar el libro durante. Entonces, ¿Cómo se llama su canal, don Osvaldo? ¿Cómo se llama para que los que quieran? Urantia Osvaldo Rodríguez. Ahí lo encuentras. Gracias, don Osvaldo. Bueno, mi hermano. qué chévere. Felicitaciones, Osvaldo. Qué bonito. ¿Listo, Botica? Excelente. Botica, adelante. Bueno, continuando con nuestro estudio del documento 34, que habla acerca del espíritu creativo del universo local. Recordemos que la semana pasada estuvimos mirando que como individuos todos poseemos una porción segregada del Padre Universal, que todos llamamos el espíritu, el ajustador de pensamiento, pero también vimos que estaba unido en gran armonía con los espíritus ayudantes de la mente, y al mismo tiempo existía una armonía con el espíritu que nos dejó Micael de Nevadón en el planeta. Así que hoy continuamos la lectura. Voy a publicar aquí una diapositiva que monté porque hay algunos que no tienen la posibilidad de leerlo cuando lo hacemos directamente desde la página de urantia.org. Entonces en esta diapositiva nos queda más fácil de leerla. Así que, Angelita, muchas gracias. Si nos puedes leer, es tan amable. Sí, señor, por supuesto. Sexto, el espíritu en el hombre. Con el avance de la evolución de un planeta habitado y la espiritualización ulterior de sus habitantes, las influencias espirituales adicionales pueden ser recibidas por tales personalidades maduras. Así como los mortales progresan en el control de la mente y en la percepción del espíritu, estos ministerios de espíritu múltiple pasan a ser más y más coordinados en función. Se tornan cada vez más interrelacionados con el superministerio de la Trinidad del Paraíso. Aunque la divinidad puede ser plural en su manifestación, en la experiencia humana la deidad es singular, siempre única. Tampoco el ministerio espiritual es plural en la experiencia humana. Sea cual fuese su pluralidad de origen, todas las experiencias espirituales son una en su función. De hecho, son una, pues el ministerio del Espíritu de Dios séptuple está en las criaturas del gran universo y existe para las mismas. A medida que crecen las criaturas en apreciación A y receptividad D, este ministerio unificador del Espíritu, se convierte en su experiencia en el ministerio del Dios el Supremo, del Dios Supremo. Don Osvaldo, usted que es nuestro invitado especial hoy, y ayúdenos a entender este primer párrafo. Bueno, yo tengo, Jotica, si usted deja de compartir, ¿puedo compartir algo? Claro que sí, señor. Usted ya tiene la posibilidad de compartir. A ver, voy a compartir ese mismo texto, pero con una cosita que... Con un gráfico que usted nos preparó. Sí, no, es como...
Me dicen si lo ven. ¿Sí lo ven? Sí, señor, ya llegó. Bueno, Sí, se ve bien. ¿sí lo ven bien? Bueno, miren, sabemos que estamos hablando del Espíritu Infinito y sabemos que estamos hablando de nuestra ministra divina y que es importante que se tenga claro que nuestro Padre Universal nos dota de la personalidad. El Espíritu Infinito nos otorga la mente y el Espíritu Universal nos dona el Espíritu realmente. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, podemos analizar lo siguiente. De acuerdo a lo que acaba de leer Angelita, tomemos en primer término lo siguiente, asociándolo pues siempre con nuestra Madre Universal, la Ministra Divina. Dice, con el avance de la evolución de un planeta habitado, estamos hablando de un planeta físico habitado, y la espiritualización ulterior de sus habitantes, estamos hablando de que ese espíritu de la Ministra Divina, ¿cierto? En algún momento evolutivo de ese planeta debe llegar a sus habitantes. Las influencias espirituales adicionales pueden ser recibidas por tales personalidades maduras, pero cuando ya realmente seamos seres maduros para ello, así como los mortales progresan en el control de la mente y en la percepción del espíritu, estos ministerios de espíritu múltiple pasan a ser más y más coordinados en función. Se tornan cada vez más interrelacionados con el superministerio de la Trinidad del Paraíso. Entonces aquí estamos hablando de un superministerio que es la Trinidad del Paraíso. Entonces hay una aclaración sobre ese punto que está en el documento 178, que es la reflexión, que es una reflexión que yo los llamo a que la hagamos, que es la disertación sobre la filiación y la ciudadanía, que la hace en la cuarta parte del libro nuestro padre Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret. Los reinos de este mundo, siendo materiales, pueden enfrentarse con frecuencia con la necesidad de emplear la fuerza física en la ejecución de sus leyes y para mantener el orden. En el reino del cielo, los verdaderos creyentes no recurrirán al empleo de la fuerza física. Mira, aquí nos queda claro que hay un mundo físico y un mundo no físico o espiritual. Clarísimo. El reino del cielo, siendo la hermandad espiritual de los hijos de Dios nacidos del Espíritu, puede ser promulgado tan solo por el poder del Espíritu. Entonces aquí estamos hablando de ese espíritu que nos debe llegar en algún momento de nuestra evolución, que es el espíritu de la Madre Divina. Esta distinción de procedimientos se refiere a las relaciones del reino de los creyentes con los reinos del gobierno secular, o sea, el gobierno que no es religioso, y no nulifica el derecho que tienen los grupos sociales de creyentes de mantener el orden en sus filas y administrar disciplina a sus miembros díscolos e indeseables. Un puntico adicional en el 178.1.3 nos dice: no hay nada incompatible entre la filiación en el reino espiritual y la ciudadanía del gobierno civil o secular. Es deber del creyente dar al César las cosas que son del César, lo dije al principio de la charla que lo tenía para ahora, y a Dios las cosas que son de Dios. No puede haber desavenencia alguna entre esos dos requisitos, siendo uno material y otro espiritual, a menos que sucediera que un César presumiese usurpar las prerrogativas de Dios y demandar que se le rindiese homenaje espiritual y adoración suprema. Entonces ahí nos queda supremamente claro que este documento nos aclara esta primera parte de la cual estábamos charlando, ¿cierto? Eso es la primera parte.
No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. ¿Sí? Claro, está claro. Veamos si alguien quiere hacer aportes con respecto a lo que acabamos de leer, o aclaraciones, dudas. Ahora, con respecto a la segunda parte, quiero que sepan que eso es mota moroncial, o sea, revelación. Esto sí que se hace interesante acá, ¿sí? Porque es revelación. ¿Sí lo están viendo? No. No, no. Es que no lo compartí. Qué pena. Colocarlo otra vez. Sí, permítame un segundo. Vamos a compartirlo nuevamente. Vamos a compartirlo y vamos a mirarlo. Entonces, la segunda parte. Entonces me dicen cuando lo vean. Ya lo estamos Ya, viendo. Osvaldo, ya. Bueno, muy bien. Entonces miren ustedes lo interesante de estos dos numerales del día de hoy. Es algo verdaderamente fantástico lo que nos está enseñando el libro ahí, porque de paso nos está enseñando, nos está dando una revelación. En el 3462 leyó Angelita ahora, esto es mota moroncial, revelación. Dice, aunque la divinidad puede ser plural en su manifestación, o sea, la divinidad se puede manifestar de muchas maneras. En la experiencia humana no. En la experiencia humana la deidad es singular, o sea que nosotros simplemente tenemos derecho a ganarnos nuestro espíritu, a ser espirituales, a lograr la espiritualidad. Somos singulares, pero la divinidad es plural, siempre única, la de nosotros. Tampoco el ministerio espiritual es plural en la experiencia humana. O sea, el ministerio espiritual, o sea, digamos, el crecimiento de nuestra alma, el avance espiritual nuestro no puede ser en ningún momento plural. Siempre va a ser, como dice ahí, va a ser una experiencia que no es plural, es singular. Sea cual fuese su pluralidad de origen, todas las experiencias espirituales son una en su función. Lo espiritual es uno en su función. De hecho, son una, pues el ministerio del Espíritu de Dios, miren aquí la revelación que nos hacen. El ministerio del Espíritu de Dios séptuple está en las criaturas del universo. Quiere decir eso que nuestro Padre Universal, cuando logra eso que decíamos al principio cuando expliqué la menorá, de 1 a 3, de 3 a 7, cuando se vuelve el séptuple, ese séptuple está en nosotros. Nos están revelando que nosotros somos séptuples como Dios. Increíble. Eso es hermoso. Dice, Dios séptuple está en las criaturas del gran universo y existe para las mismas. A medida que crecen las criaturas en apreciación A y receptividad D, este ministerio unificador del espíritu, estamos hablando del espíritu de la ministra, este se convierte en su experiencia, en el ministerio del Dios Supremo. O sea, estamos contribuyendo en ese momento al Supremo. Y eso se lo puedo probar fácilmente a ustedes con este cuadrito. Ay, María. Con este cuadrito. Vamos a probar ahora, haremos ahora la analogía entre los 7 absolutos y una persona para comprobar que estos 7 absolutos están dentro de nosotros. Esta es una demostración de los 7 absolutos en el ser humano. El Padre Universal, ¿en dónde está en un ser humano? Está en el ajustador de pensamiento. El Hijo Eterno, ¿en dónde está en nosotros? En cada uno de ustedes
y yo, mis queridos hermanos, está en la esencia espiritual, o sea, en el desarrollo de nuestra alma y de nuestro espíritu. 3, el espíritu infinito. ¿Dónde está el espíritu infinito? Está en nuestra mente y en las energías que manipula nuestra mente aquí en el mundo físico. 5, cuarto, ¿en dónde está la isla eterna del paraíso? La isla eterna del paraíso está en nuestro cuerpo material electroquímico. Las energías que nosotros manejamos acá son traídas, entre otras muchísimas que desconocemos, de la parte inferior de la isla eterna del paraíso. 5, el absoluto de deidad. ¿Dónde está en nosotros? Está en nuestra personalidad. Ahí está el absoluto de deidad. Quiere decir que nuestro Padre nos ha concedido de alguna manera, al tener un ajustador de pensamiento y tener deidad, tener personalidad, nos ha otorgado la oportunidad de ser una deidad. Nosotros somos deidad, potencialmente, pero somos deidad, porque tenemos la posibilidad de llegar a ser espíritus, espiritualizados totalmente. 6, el absoluto universal. ¿En dónde está en nosotros? Está en las formas o masa material, que es espíritu densificado. Todo lo material, todo lo que se puede ver, tocar y palpar, esa es el espíritu densificado. Ese es el absoluto de deidad. Y 7, el absoluto no cualificado. ¿En dónde está en nosotros? En cada uno de nosotros. Está en la capacidad infinita de crear con nuestra mente pensamiento. Yo creo que este cuadrito aclara muchísimo, queridos hermanos, esos dos numerales que nos vimos, que nos tocaban hoy. Si hay alguna otra pregunta, adelante. Como siempre, don Osvaldo saca a florecer su docente. Muy didáctico su cuadrito. Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora la explicación que usted nos ha hecho. Angelita, ¿está levantando la mano? Sí, sí. Pregunte, Me hace una pregunta muy básica, pero para poder entender. Me lo baja, por favor, a los dummies. Sí, a nosotros los dummies. Cuando habla de pluralidad, ¿a qué se refiere? Es que no he podido entender ese término, que no es experiencia pluralidad. A ver, Angelita, se refiere sencillamente a esto. Nuestro Padre Universal es uno. Y observe usted que en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Lo dice también el libro. O sea, Él es uno, pero Él puede manejar como espíritu, o desde el punto de vista espiritual, del mundo espiritual, Él maneja la pluralidad. Él puede ser 3 o puede ser 7. ¿Sí ves? Mientras que nosotros nunca podremos hacer eso. Nosotros siempre vamos a ser singulares. Espirituales sí, pero singulares. Gracias. Con gusto. Gracias. Don Armando tiene la mano levantada. Don Armando, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Me conecté un poquito tarde, pero maravillado oyendo a Osvaldo y toda su intervención. Quisiera hacerle una pregunta a Osvaldo con base en su gran sabiduría, ¿no? Cuando se habla de esa singularidad, de esa manifestación múltiple del Dios que es una del ser humano, ¿tú a quién le oras? ¿Cómo oras? Habida cuenta de esa multiplicidad. Seguramente, Armando, y bienvenido, seguramente no escuchaste cuando yo hablé de la meditación adoradora. Yo practico la meditación adoradora y tengo un personaje que me lo preguntó Angelita al comienzo, no habías llegado tú, y ese personaje es el ajustador de pensamiento. Entonces yo, a través de ese ajustador, trato de entender lo que el libro nos enseña, de que este es un proceso personal e intransferible. O sea, tú tienes que avanzar. Tú, aquí sí, con el libro de Urantia va jugando aquello de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda un tricito también yo. Porque es que este es un proceso personal. Aquí, qué rico reunirnos y compartir todas estas cosas con ustedes y aprender y oírlos. Y yo también aprendo mucho todos los días. Pero lo rico de esto es entender que este es un proceso espiritual y es un proceso personal. Y en ese proceso personal hay una enorme diversidad. Esa enorme diversidad, finalmente, si nosotros cumplimos con lo que nos hemos propuesto,
después de nuestro escape del planeta, o sea, de nuestra muerte física, si cumplimos con eso, pues estamos contribuyendo al crecimiento del Supremo. ¿Ves tú? Estamos llegando al Supremo de esa manera. ¿Cómo? Pues no sabemos qué nos va a tocar después del escape, pero esa es la forma como yo oro. Yo oro a través de mi ajustador de pensamiento y me conecto con mi Padre. Y practico la meditación adoradora tal cual la enseña el libro. De pronto yo la logré esquematizar en un disquito, que si lo necesitan lo comparto, con mucho gusto. Ya Josecito me pidió el disco, a él ya se lo hago llegar, a Angelita se lo hice llegar, si alguien más lo necesita, con muchísimo gusto. Anotaremos acá en el chat, muchísimas gracias. Entonces, por favor, si ustedes quieren por el WhatsApp, lo solicitan y me dan su correo y yo se lo envío, porque es que tiene dos partes y la primera parte es la explicación de la meditación adoradora, entonces es un poquito pesada. Y la otra parte es ya la meditación tal cual, para realizarla, para ejecutarla y para hacerla. Entonces, yo la envío al correo, preferiblemente. Entonces, si ustedes me escriben, yo con muchísimo gusto lo hago, se lo envío, la envío para que ustedes la pongan en práctica. ¿Podemos utilizar el chat de la invitación, el de WhatsApp, para hacerlo? ¿En el chat? Sí. Sí, claro, pero me mandan por ahí su correo. Sí. Bien, pues, pero mandas el correo ahí. Aún más, queda dentro del chat del correo por cualquier cosa que haya que enviar, pues sería fabuloso tener correos. Muchas gracias. Con mucho démosle gusto. Démosle la palabra a Marcelino, que tiene la mano levantada. Por favor, Marcelino, abra su micrófono. Muchas gracias, hermano. Un pequeño aporte adicional sobre estos dos párrafos es el siguiente, ¿no? El primer párrafo se refiere a que cuando el mundo es atrasado, cuesta trabajo para que los espíritus que ayudan, el espíritu del Padre, el ajustador, el espíritu del Hijo, el espíritu de la verdad, que todavía no se ha dado, y el Espíritu Santo, que es el que se inicia, cuesta trabajo para que haya una coordinación entre ellos. Sin embargo, cuando ya hay un trabajo que se ha hecho, iniciándose pues con el Espíritu materno o el Espíritu Santo, hay un crecimiento, y cuando hay un crecimiento del colectivo que está en el planeta, en ese sentido se coordinan más, se compaginan más la triple presencia divina, y cuando llega el Espíritu de la verdad, hay una coordinación mucho más favorable, a tal punto de que los tres espíritus, el del Padre, el del Hijo y el Espíritu Santo, pueden hacer un ministerio ya más identificado con la acción de la Trinidad, la acción del superministerio de la Trinidad, producto de la disposición y cooperación y mayor grado de conciencia de cada ser humano de un mundo avanzado. Eso con respecto al primer párrafo. Y con respecto al segundo párrafo, cuando se habla de la pluralidad de origen, pues tienen que ver fundamentalmente con la triple presencia divina, es decir, el espíritu que viene del espíritu infinito, que es la madre, el espíritu que viene del Hijo eterno, que es el Hijo Micael en Jesús, en nuestro caso, el espíritu de la verdad, y el espíritu que viene del Padre, que es el ajustador. Entonces, aun cuando el origen sea diferente, la acción experimentada en el humano es unificada. No percibe el humano que lo que vivió como experiencia de cambio vino solo del Padre, o vino solo del Hijo, o vino solo del Espíritu materno, sino que hay una experiencia única que es plenamente unificada con el espíritu triple, para tener de alguna manera una conexión única. Y por supuesto, hay una experiencia única también a través del ministerio de Dios el séptuple. No olvidemos que Dios el séptuple es la unificación de las 7 personalidades: el Padre universal, el Hijo eterno, el Espíritu infinito, la conexión con el Supremo,
Ser Supremo, el anciano de los días, el Hijo Creador. Y entonces esa conexión, ese ministerio de la deidad en 7 fases, pues llega al humano como una experiencia única. Y cuando esa experiencia, tanto de la deidad como del séptuple, se hace vida, hay una conexión y un gran aporte al Supremo, porque no olvidemos que el Supremo se alimenta de toda experiencia de seres celestes y humanos, y se alimenta el ser humano o el ser celeste de esa conexión con el Supremo. En la medida de que se aporta al Supremo, en esa medida se es más consciente del Supremo. Eso es con respecto al segundo párrafo. Gracias. Correcto, Marcelino, tienes toda la razón. Muchas gracias por ese aporte y esa ampliación. Muy bien. Ya me hacía extraño que Wilson no había preguntado. Wilson, me puede seguir. A ti, Osvaldo, a ti, gracias. Bueno, a mí me gusta poder entender los escritos que a veces parecen ser como un poquito complejos si no se ha leído, ¿sí? Pero igual cuando se lee y se incluso vuelve y se relee, se comprende un poquito mejor. Pero a mí me ha funcionado un método también, como decía Osvaldo. Como es arriba, es abajo. Entonces voy a tratar de dilucidar con mi concepto, con mi visión de Wilson Leo. ¿Listo? Para poder entender esos 2 párrafos. Yo asimilo que todo eso que está ahí funciona en la vida hoy. Cómo funciona el proceso de crecimiento y desarrollo de un muchacho, de un ser humano que nació y que en su primera fase solo él está dedicado a explorar, solo él está dedicado a experimentar, solo él está dedicado a aprender. Ahí es donde, por eso el título, es lo que yo entiendo, el título de este capítulo se llama Experiencia en lo humano. Creo que así se llama, ¿cierto? O espiritualidad en humano. El espíritu en el hombre. El espíritu en el hombre. Entonces, esa madre divina es la que nos está ayudando con todos sus éxitos, ¿sí? A que nosotros aprendamos. Y eso es lo que vamos a hacer desde niños hasta una etapa que llamamos jóvenes y que entramos a la etapa de adultos. Entonces, esa primera fase, aprendiendo. Y solamente tenemos en relativa influencia es esa madre divina, en cierto modo. Pero ¿qué pasa de ahí cuando termina su proceso de estudio, por decir algo, y entra a experimentar, a realizarse él? Voy a dar un hipotético. Este muchacho estudió y se volvió médico, ¿sí? Entonces, él, en su experiencia, él ya tiene una sabiduría, ya ha podido experimentar esos conocimientos y ahora lo está poniendo a servicio. Y es ahí donde entra a realmente esa realización trinta, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu en función plena de ese servicio de Él hacia otros seres humanos. Es Él donde, sin querer decir que el muchacho no lo haga, pero Él ya más consciente admira, por ejemplo, la belleza de una cirugía, admira la belleza de una obra de teatro, donde una obra musical, sin querer decir que el muchacho no lo reconozca, ¿sí? Entra él incluso a ser creador de nuevos procesos. Todo esto que estoy diciendo de último, si ustedes hacen una analogía idéntica como la que hace Osvaldo, y yo traigo adjetivos de hoy, ahí está el Dios séptuple. Cuando ese muchacho, en su plenitud como médico, hace, crea, sirve, inventa nuevos procesos, enseña nuevos procesos, es donde ese Dios séptuple está en pleno vigor, ¿sí? Entonces, esa es mi interpretación que yo hago de ver cómo en la vida de aquí real, al principio sí está pues, en aprendizaje, pero ya en su etapa adulta es donde funcionan esos Padre, Hijo, Espíritu Santo, la del paraíso, la deidad cualificada, la no cualificada y la universal. Todos en plena, en bajísima escala.
esa es mi apreciación que quería hacerle a la muy buena explicación que hizo Osvaldo. Gracias, señor J. Muchas gracias, muy buen ejemplo, porque bajarlo a la vida práctica no es fácil. Y les recuerdo que estamos a través de Urantia Televisión, nuestro tiempo se está terminando. Y una última frase de don Osvaldo, un último aporte que nos dé a todos para ya concluir nuestro programa. No, pues agradecerles de nuevo a los organizadores, a Jotica, a Angelita y a Wilson por este tipo de reuniones, porque pues rompen con los esquemas. O sea, a mí una de las cosas que me ha gustado del café es eso, ¿no? Rompe con la reunión digamos, tradicional, esa reunión esquematizada, que ya sabemos que hay alguien que expone y otros que escuchan, sino que hay una participación diferente y de pronto el conocer un poco más a los invitados también, pues lleva a que nos integremos de una manera diferente también, y a que alcancemos mejores lazos de hermandad, que es lo que buscamos también con Urantia, que seamos verdaderos hermanos urantianos. Entonces me parece que esa sería la respuesta. Y por lo demás, pues gracias nuevamente. Espero haber podido contribuir en algo al avance de todo este trabajo. Y les agradezco que se hayan gastado un poco de tiempo en escucharme. Gracias, don Osvaldo. Don Wilson, entonces pasamos ya a los parroquiales. Pero a mí sí me gustaría algo, J, con todo Antes de respeto, terminar, sí, sí. todo el respeto para usted y para Urantia Televisión, que muy amable me están sirviendo. A mí me gustaría, si hay alguien que tiene una opinión con respecto a este documento, en resumen general, cómo le pareció, hay un discernimiento que pueda aportar adicional, porque es como dice Osvaldo, es el espacio de ustedes. Entonces, si hay alguna otra pregunta para Osvaldo, una pregunta para cualquiera de nosotros, la pueden hacer, ¿sí? Otra comprensión, otra analogía, es bienvenido este espacio para eso. Esta segunda parte es para eso. Poder entender un poco mejor esos documentos. Bueno, si no hay nada que se logró el objetivo de hoy también, de poder inspirar, motivar. Bueno, dio la palabra. Muchas gracias, Wilson. Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias, Osvaldo, por tu tiempo y la presentación, la charla con la que nos has guiado el día de hoy. Solamente, bueno, yo estuve aquí tomando unas noticas. Me gustaría saber más acerca de esa meditación adoradora estructurada que tú ya has organizado. Y también me interesó mucho todo el tema de la menorá, la parte cabalística, porque yo pues, personalmente también he estado metido en escuelas relacionadas con eso y resuena mucho también al respecto de la aplicación. Algo tuvo que ver Melquisedec, que hasta hoy día nosotros estudiamos directamente pues, en estas materias de la Cábala y del judaísmo, Sí, que seguramente pues... sí, perdóname la interrupción, Juan, pero efectivamente parece ser que la menorá llegó con Melquisedec de Claro. Salem, precisamente. Sí. Sí, entonces con esas dos cosas me gustaría por favor recordarte que nos envíes por aquí por el chat tu correo electrónico para que quienes estamos interesados en enviarte allí un mensajito o algo podamos hacerlo porque no lo he visto todavía. En este momento lo estoy escribiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchas gracias por la charla. Quedé muy fascinado con la historia que nos compartiste de tu vida y todo. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Okay. Gracias, Juan, muy amable. Listo, Botica. Entonces, parroquiales, mientras que Osvaldo nos... Eso, hoy tuvimos pues, la intervención de don Osvaldo y para la semana que entra, el próximo lunes 26 de junio, tenemos a don Ramón Jacobo Ortiz, uno de nuestros
precursores, uno de los patriarcas en Urantia, cuando todavía no existía la versión en español. Don Ramón Jacobo ya estaba trabajando el libro y por eso necesitamos escuchar su testimonio y toda su experiencia acumulada. Va a ser un programa muy especial porque este ingeniero nos tiene mucho que contar. Y posteriormente, para el 2 de agosto, desde Miami, tenemos a el otro tocayo, a don Ramón Franco, un impulsador, un verdadero artífice del libro Durantia allá en Miami, y ha sido un excelente divulgador. Por eso queremos escuchar a todos esos dos testimonios que de alguna manera nos van a ayudar a comprender más el libro y a ver cómo la quinta revelación ha transformado a las personas. Así que nos invitamos dentro de 8 días a esta misma hora por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes y será hasta la próxima, ¿no? Sí, Jotica, una cosita. Ahí en el chat acabo de dejar mi correo para los que necesiten la meditación adoradora. Mándenme su correo al mío y por ahí les envío la meditación, ¿vale? Muchas gracias, don Osvaldo. Felicitaciones, Osvaldo. Muchas gracias. A ustedes muy amables, Wilson. Estamos hablando. Bueno, tengo que hablar una cosa con usted, ya.